Gilbert Keith Chesterton, apodado el Príncipe de las Paradojas, fue un escritor, filósofo y periodista británico católico de inicios del siglo XX. Nacido en 1874, en el seno de una familia anglicana, siendo joven se volvió agnóstico militante, pero con el paso de los años se acercó cada vez más al cristianismo. A inicios del siglo XX, volvió a la religión de su infancia, al anglicanismo. Y siguiendo con la defensa de su renovada creencia, cada vez se adentraba más y más en los escritos patrísticos, hasta que terminó por convertirse a la Iglesia Católica, en la cual entró en 1922. En su búsqueda de la verdad se topó con muchos obstáculos, pero siempre con una mente abierta. Chesterton elaboró diferentes artículos sobre el cristianismo y el catolicismo. Entre otros aspectos, este autor defendió el conservadurismo en la Iglesia, afirmando: nosotros realmente no queremos una religión que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que nosotros queremos es una religión que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. Durante su última convalecencia, poco antes de fallecer y tras despertar de una especie de ensueño, afirmó: el asunto está claro ahora. Está entre la luz y las sombras, cada uno debe elegir de qué lado está. Y ahora escuchemos a este gran autor. Gilbert K. Chesterton. ¿Por qué me convertí al catolicismo? Aunque solo hace algunos años que soy católico, sé sin embargo que el problema por qué soy católico es muy distinto del problema por qué me convertí al catolicismo. Tantas cosas han motivado mi conversión y tantas otras siguen surgiendo después. Todas ellas se ponen en evidencia solamente cuando la primera nos da el empujón que conduce a la conversión misma. Todas son también tan numerosas y tan distintas las unas de las otras, que, al cabo, el motivo originario y primordial puede llegar a parecernos casi insignificante y secundario. La confirmación de la fe, vale decir, su fortalecimiento y afirmación, puede venir, tanto en el sentido real como en el sentido ritual, después de la conversión. El convertido no suele recordar más tarde de qué modo aquellas razones se sucedían las unas a las otras. Pues pronto, muy pronto, este sinnúmero de motivos llega a fundirse para él en una sola y única razón. Existe entre los hombres una curiosa especie de agnósticos, ávidos escudriñadores del arte, que averiguan con sumo cuidado todo lo que en una catedral es antiguo y todo lo que en ella es nuevo. Los católicos, por lo contrario, otorgan más importancia al hecho de si la catedral ha sido reconstruida para volver a servir como lo que es decir, como catedral. Una catedral. A ella se parece todo el edificio de mi fe, de esta fe mía que es demasiado grande para una descripción detallada, y de la que, solo con gran esfuerzo, puedo determinar las edades de sus distintas piedras. A pesar de todo, estoy seguro de que lo primero que me atrajo hacia el catolicismo, era algo que, en el fondo, debería más bien haberme apartado de él. Estoy convencido también de que varios católicos deben sus primeros pasos hacia Roma a la amabilidad del difunto señor Kensit. El señor Kensit, un pequeño librero de la serie, conocido como protestante fanático, organizó en 1898 una banda que, sistemáticamente, asaltaba las iglesias ritualistas y perturbaba seriamente los oficios. El señor Kensit murió en 1902 a causa de heridas recibidas durante uno de esos asaltos. Pronto la opinión pública se volvió contra él, clasificando como Cancelled Cross a los peores panfletos antirreligiosos publicados en Inglaterra contra Roma, panfletos carentes de todo juicio sano y de toda buena voluntad. Recuerdo especialmente ahora estos dos casos: unos autores serios lanzaban graves acusaciones contra el catolicismo, y, cosa curiosa, lo que ellos condenaban me pareció algo precioso y deseable. En el primer caso, creo que se trataba de Orton y O'Keefe, se mencionaba con estremecido pavor una terrible blasfemia sobre la Santísima Virgen de un místico católico, que escribía: todas las criaturas deben todo a Dios, pero a ella, hasta Dios mismo le debe algún agradecimiento. Esto me sobresaltó como un son de trompeta, y me dije casi en alta voz: qué maravillosamente dicho. Me parecía como si el inimaginable hecho de la encarnación pudiera con dificultad hallar expresión mejor y más clara que la sugerida por aquel místico, siempre que se la sepa entender. En el segundo caso, alguien del diario Daily News, entonces yo mismo era todavía alguien del Daily News, como ejemplo típico del formulismo muerto de los oficios católicos, citó lo siguiente: un obispo francés se había dirigido a unos soldados y obreros cuyo cansancio físico les volvía dura la asistencia a misa, diciéndoles que Dios se contentaría con su sola presencia, y que les perdonaría, sin duda, su cansancio y su distracción. Entonces yo me dije otra vez a mí mismo: qué sensata es esa gente.
Si alguien corriera 10 leguas para hacerme un gusto a mí, yo le agradecería muchísimo, también, que se durmiera enseguida en mi presencia. Junto con estos dos ejemplos, podría citar aún muchos otros procedentes de aquella primera época en que los inciertos amagos de mi fe católica se nutrieron casi con exclusividad de publicaciones anticatólicas. Tengo un claro recuerdo de lo que siguió a estos primeros amagos. Es algo de lo cual me doy tanta más cuenta cuanto más desearía que no hubiese sucedido. Empecé a marchar hacia el catolicismo mucho antes de conocer a aquellas dos personas excelentísimas a quienes, a este respecto, debo y agradezco tanto, al reverendo padre John O'Connor de Bradford y al señor Gerard Ballack, pero lo hice bajo la influencia de mi acostumbrado liberalismo político, lo hice hasta en la madriguera del Daily News. Este primer empuje, después de debérselo a Dios, se lo debo a la historia y a la actitud del pueblo irlandés, a pesar de que no hay en mí ni una sola gota de sangre irlandesa. Estuve solamente 2 veces en Irlanda y no tengo ni intereses allí ni sé gran cosa del país. Pero ello no me impidió reconocer que la unión existente entre los diferentes partidos de Irlanda se debe en el fondo a una realidad religiosa, y que es por esta realidad que todo mi interés se concentraba en ese aspecto de la política liberal. Fui descubriendo cada vez con mayor nitidez, enterándome por la historia y por mis propias experiencias, cómo, durante largo tiempo, se persiguió por motivos inexplicables a un pueblo cristiano, y todavía sigue odiándosele. Reconocí luego que no podía ser de otra manera, porque esos cristianos eran tan profundos e incómodos como aquellos que Nerón hizo echar a los leones. Creo que estas mis revelaciones personales evidencian con claridad la razón de mi catolicismo, razón que luego fue fortificándose. Podría añadir ahora cómo seguir reconociendo después que a todos los grandes imperios, una vez que se apartaban de Roma, les sucedía precisamente lo mismo que a todos aquellos seres que desprecian las leyes o la naturaleza. Tenían un leve éxito momentáneo, pero pronto experimentaban la sensación de estar enlazados por un nudo corredizo, en una situación de la que ellos mismos no podían librarse. En Prusia hay tan poca perspectiva para el prusianismo, como en Manchester para el individualismo manchesteriano. Todo el mundo sabe que a un viejo pueblo agrario, arraigado en la fe y en las tradiciones de sus antepasados, le espera un futuro más grande o por lo menos más sencillo y más directo que a los pueblos que no tienen por base la tradición y la fe. Si este concepto se aplicase a una autobiografía, resultaría mucho más fácil escribirla que si se escudriñasen sus distintas evoluciones, pero el sistema sería egoísta. Yo prefiero elegir otro método para explicar breve pero completamente el contenido esencial de mi convicción, no es por falta de material que actúo así, sino por la dificultad de elegir lo más apropiado entre todo ese material numeroso. Sin embargo, trataré de insinuar 1 o 2 puntos que me causaron una especial impresión. Hay en el mundo miles de modos de misticismo capaces de enloquecer al hombre, pero hay una sola manera entre todas de poner al hombre en un estado normal. Es cierto que la humanidad jamás pudo vivir un largo tiempo sin misticismo. Hasta los primeros sones agudos de la voz helada de Voltaire encontraron su eco en Cagliostro. Ahora la superstición y la credulidad han vuelto a expandirse con tan vertiginosa rapidez que dentro de poco el católico y el agnóstico se encontrarán lado a lado. Los católicos serán los únicos que, con razón, podrán llamarse racionalistas. El mismo culto idolátrico por el misterio empezó con la decadencia de la Roma pagana a pesar de los intermesos de un Lucrecio o de un Lucano. No es natural ser materialista ni tampoco el serio da una impresión de naturalidad. Tampoco es natural contentarse únicamente con la naturaleza. El hombre, por lo contrario, es místico. Nacido como místico, muere también como místico, sobre todo si en vida ha sido un agnóstico. Mientras que todas las sociedades humanas consideran la inclinación al misticismo como algo extraordinario, tengo yo que objetar, sin embargo, que una sola sociedad entre ellas, el catolicismo, tiene en cuenta las cosas cotidianas. Todas las otras las dejan de lado y las menosprecian. Un célebre autor publicó una vez una novela sobre la contraposición que existe entre el convento y la familia. The Cloister and the Hearth. En aquel tiempo, hace 50 años, era realmente posible en Inglaterra imaginar una contradicción entre esas dos cosas. Hoy en día, la así llamada contradicción llega a ser casi un estrecho parentesco. Aquellos que en otro tiempo exigían a gritos la anulación de los conventos, destruyen hoy sin disimulo la familia. Este es uno de los tantos hechos que testimonian la verdad siguiente, que en la religión católica, los votos y las profesiones más altas y menos razonables, por decirlo así, son, sin embargo, los que protegen las cosas mejores de la vida diaria. Muchas señales místicas han sacudido el mundo. Pero una sola revolución mística lo ha conservado, el santo está al lado del hombre humilde,
el peregrino demuestra amor por la familia, el monje la defiende. Entre nosotros, lo mejor no es enemigo de lo bueno. Entre nosotros, por lo contrario, lo superior es el mejor amigo de lo bueno. Toda otra aparente revelación se desvía al fin hacia una u otra filosofía indigna de la humanidad, a simplificaciones destructoras, al pesimismo, al optimismo, al fatalismo, a la nada y otra vez a la nada, al nonsense, a la insensatez. Es cierto que todas las religiones contienen algo bueno. Pero lo bueno, la quinta esencia de lo bueno, la humildad, el amor y el fervoroso agradecimiento realmente existente hacia Dios, no se hallan en ellas. Por más que las penetremos, por más respeto que les demostremos, con mayor claridad aún reconoceremos también esto, en lo más hondo de ellas hay algo distinto de lo puramente bueno. Hay a veces dudas metafísicas sobre la materia, a veces habla en ellas la voz fuerte de la naturaleza, otras, y esto en el mejor de los casos, existe un miedo a la ley y al Señor. Si se exagera todo esto nace en las religiones una deformación que llega hasta el diabolismo. Solo pueden soportarse mientras se mantengan razonables y medidas. Mientras estén tranquilas, pueden llegar hasta a ser estimadas, como sucedió con el protestantismo victoriano. Por lo contrario, la más fervorosa exaltación por la Santísima Virgen o la más extraña imitación de San Francisco de Asís seguirían siendo, en su quinta esencia, una cosa sana y sólida. Nadie negará por ello su humanismo, ni despreciará a su prójimo. Lo que es bueno, jamás podrá llegar a ser demasiado bueno. Esta es una de las características del catolicismo que me parece singular y universal a la vez. Esta otra la sigue. Solo la Iglesia Católica puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo. El otro día, Bernard Shaw expresó el nostálgico deseo de que todos los hombres vivieran 300 años en civilizaciones más felices. Tal frase nos demuestra cómo los santurrones solo desean, como ellos mismos dicen, reformas prácticas y objetivas. Ahora bien, esto se dice con facilidad, pero estoy absolutamente convencido de lo siguiente: si Bernard Shaw hubiera vivido durante los últimos 300 años, se habría convertido hace ya mucho tiempo al catolicismo. Habría comprendido que el mundo gira siempre en la misma órbita y que poco se puede confiar en su así llamado progreso. Habría visto también cómo la Iglesia fue sacrificada por una superstición bíblica y la Biblia por una superstición darwinista. Y uno de los primeros en combatir estos hechos hubiera sido él. Sea como fuere, Bernard Shaw deseaba para cada uno una experiencia de 300 años. Y los católicos, muy al contrario de todos los otros hombres, tienen una experiencia de 19 siglos. Una persona que se convierte al catolicismo, llega, pues, a tener de repente 2000 años. Esto significa, si lo precisamos todavía más, que una persona, al convertirse, crece y se eleva hacia el pleno humanismo. Juzga las cosas del modo como ellas conmueven a la humanidad y a todos los países y en todos los tiempos, y no solo según las últimas noticias de los diarios. Si un hombre moderno dice que su religión es el espiritualismo o el socialismo, ese hombre vive íntegramente en el mundo más moderno posible, es decir, en el mundo de los partidos. El socialismo es la reacción contra el capitalismo, contra la insana acumulación de riquezas en la propia nación. Su política resultaría del todo distinta si se viviera en Esparta o en el Tíbet. El espiritualismo no atraería tampoco tanto la atención si no estuviese en contradicción deslumbrante con el materialismo extendido en todas partes. Tampoco tendría tanto poder si se reconocieran más los valores sobrenaturales. Jamás la superstición ha revolucionado tanto el mundo como ahora. Solo después que toda una generación declaró dogmáticamente y una vez por todas la imposibilidad de que haya espíritus, la misma generación se dejó asustar por un pobre pequeño espíritu. Estas supersticiones son invenciones de su tiempo, podría decirse en su excusa. Hace ya mucho, sin embargo, que la Iglesia Católica probó no ser ella una invención de su tiempo, es la obra de su Creador, y sigue siendo capaz de vivir lo mismo en su vejez que en su primera juventud, y sus enemigos, en lo más profundo de sus almas, han perdido ya la esperanza de verla morir algún día. ¿Qué te pareció el artículo de Chesterton? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, ayúdanos a difundirlo, compartiéndolo con tus amigos y familiares, y dejándonos un pulgar arriba. Y si aún no te has suscrito al canal, y te interesa este tipo de contenido, te invito a unirte a la nueva cruzada. Que Dios te bendiga.